Buenos días, jóvenes y señoritas. Esta vez vamos a trabajar el sintagma verbal. El sintagma verbal es un elemento fundamental dentro de la gramática castellana. Para entender qué es el sintagma verbal, vamos a enfocarnos al término sintagma. Los sintagmas son palabras o conjunto de palabras que desempeñan una misma función dentro de la oración, ¿no? Entonces, las palabras que pueden ser sustantivo, adjetivo, verbo, artículo, etc., ¿no? Y ahora definitivamente nos vamos a enfocar a qué se refiere el sintagma verbal. Este sintagma verbal tiene como núcleo a un verbo, ¿ya? Y los verbos son palabras que expresan acciones, estados de ánimo o procesos. Luego tenemos que enfocarnos también en la estructura del sintagma verbal. Estamos hablando del sintagma verbal. Para reconocer el sintagma verbal tenemos que entender que el sintagma verbal tiene como núcleo a un verbo o a una perífrasis verbal. ¿Ya? Ahora, al sintagma verbal pueden asistir o pueden estar dentro del sintagma verbal algunos complementos, no todos los complementos, solo algunos, ¿ya? Por ejemplo, puede estar el sintagma o el complemento circunstancial que ya hemos visto en un anterior tema, o también el complemento indirecto. ¿Ya? Solo esos pueden estar dentro del sintagma verbal. Ahora, también tenemos que reconocer que generalmente están presentes dentro del sintagma verbal los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? No hay donde perderse. Son ser, estar y parecer. Solo esos tres son los verbos copulativos. ¿Ya? Estos verbos copulativos facilitan al verbo la participación de un atributo, ¿ya? ¿Qué es el atributo? Es la palabra que le continúa al verbo, ¿ya? Vamos a ver aquí. Y esos verbos más reconocidos, como ya hemos dicho dentro de los verbos copulativos, son ser, estar y parecer, ¿ya? Estos atributos ayudados por la presencia de los verbos copulativos son denominados o llamados sintagmas verbales con predicados nominales. ¿Ya? Vamos a ver estos ejemplos dentro de las oraciones. Tenemos la leche es sana. Miren, aquí está. Tenemos acá el verbo ser, que es la raíz de esta forma del verbo ser. La leche es sana. Este es nuestro verbo. ¿Ya? Y este es nuestro adjetivo. Le sigue el adjetivo. ¿Ya? Y ambos, entre el verbo es y el adjetivo, vamos a ponerle el nombre, entre ambos forman, ¿no? Entre el verbo y el adjetivo, forman el atributo. ¿Ya? Vamos a hacer
un ahorro de palabras, de letras, porque no tenemos una pizarra apropiada. ¿Ya? Entonces la leche es sana. Tenemos ahí el verbo, la presencia del verbo y la presencia del adjetivo. Y juntitos los dos, el verbo y el adjetivo, forman el atributo. ¿Ya? Y como dentro de esto está el verbo, entonces sí forma ambas palabritas, el verbo y su atributo, forman un sintagma nominal. ¿Ya? O perdón, un sintagma verbal, porque esta es la palabra elemental. La palabra es el elemento fundamental dentro de esta expresión. Vamos con la siguiente oración. Estoy feliz esta noche. Fíjense, también esta palabrita, esta noche, o perdón, estoy feliz esta noche. Entonces, el verbo aquí es el estar, estoy feliz esta noche. ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz dentro de esta oración? Yo. Ahí está nuestro sujeto sobreentendido, tácito sobreentendido. Pero no nos interesa el sujeto, solo hemos escrito para que nos demos cuenta que está presente ahí. Nos interesa a partir del verbo, ¿ya? Este es nuestro verbo. Estoy del verbo copulativo estar, señalamos para que no nos perdamos. Estoy feliz y este es su atributo. Su atributo. Estoy feliz esta noche, ¿no? Y esta noche no es un verbo, pero sí es un adjetivo que acompaña a este sustantivo, ¿ya? Pero nosotros nos estamos enfocando exclusivamente en el sintagma verbal, lo que nos interesa. A partir del verbo, todo lo demás forma parte del sintagma verbal, a partir del verbo, porque todas las demás palabras del verbo, a continuación del verbo, le acompañan a la significación cabal del verbo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un sintagma verbal con predicado nominal. ¿Por qué es nominal? Porque dentro de este predicado existen o está la presencia de nombres o sustantivos. Por ejemplo, la palabra noche es un nombre de una parte del día, ¿no? Entonces vamos a ir otra vez con la siguiente oración. Su discurso me parece correcto. Su discurso me parece correcto. ¿Cuál es nuestro sujeto? Cuando dice me, entonces es la primera persona y la primera persona dentro de la gramática es yo. También es yo. Su discurso me parece correcto. ¿Cuál es el verbo? Parecer. Y este verbo parecer también está dentro del grupo de los verbos copulativos. Vamos señalando ahí. Ya, por tanto, también se trata de un sintagma nominal con el acompañamiento, de un sintagma verbal acompañado del predicado nominal, ¿no? ¿Cuáles son nombres aquí dentro de esta oración? El discurso es nombre de un escrito, de una opinión, ¿no? Y a este verbo le acompaña directamente un atributo que es este adjetivo, ¿no? Si palabra sola analizamos, este es un adjetivo. Pero como no necesitamos analizar palabra sola, identificamos el verbo y la palabra que le acompaña será el atributo. Su atributo del
verbo, ¿no? Entonces ahí ya podemos identificar que dentro del análisis del sintagma verbal está la presencia generalmente de los verbos copulativos. Luego tenemos características del núcleo del sintagma verbal. Fíjense, como sabemos que el núcleo del sintagma tiene que ser necesariamente un verbo. Entonces vamos a ver que el verbo se presenta de diferentes formas, ¿no? Se presenta primero como una forma simple. José come. Inmediatamente en esta oración podemos reconocer nuestro sujeto y el resto es el predicado. Pero siempre dentro del predicado está el verbo o el núcleo verbal. Y solo esta palabrita, este predicado, forma nuestro sintagma verbal. ¿Ya? Pero estamos trabajando en analizar en las formas en que se presenta el verbo dentro del sintagma verbal. También el verbo se presenta de una manera compuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender que el verbo no solo va a estar con una sola palabra, sino con dos palabras. La oración dice, José ha comido. Vamos a nuevamente subrayar. José es nuestro sujeto, ha comido es nuestro predicado. Y ambos forman parte del sintagma verbal. Ambos. Esto es nuestro sintagma verbal. Pero nuestro núcleo verbal es el verbo haber, ha comido. Ambas formas se presentan como parte del sintagma verbal. Ambos, a la hora de analizar tenemos que entender que esta es nuestra palabra elemental, el verbo haber, que es el auxiliar dentro de una expresión. ¿Ya? Ambos. Si nosotros nos chocamos en el momento de analizar con dos palabras así, un verbo detrás del otro, tenemos que entender a cuál de las formas pertenece. Aquí se llama compuesta porque aquí está con su auxiliar haber y con su forma no personal comido, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una forma compuesta. Luego también tenemos al verbo en voz pasiva. Fíjense, José fue comido. Reconocemos nuevamente el sujeto y el predicado. Sujeto y predicado. Ya. ¿Cómo puede ser comido José? Tendría que haberse comido un león o una tribu de carnívoros, ¿no? Pero José fue comido. ¿Qué hace que la oración o el verbo esté en voz pasiva? ¿No? Esta palabra fue. Esta palabrita fue hace que la oración se pase a la voz pasiva. ¿Ya? Eso. Este fue acompañado de otra acción verbal que es comer. Forman parte del sintagma verbal, pero un sintagma verbal en voz pasiva. ¿Ya? Para reconocer que siempre esté en voz pasiva, tiene que estar presente esta palabra. La palabra fue. Es necesario, es indispensable
voy a volver a tomar otro color. Fue. Tiene que estar presente. Fue comido, inclusive aquí nos falta completar. ¿Por quiénes? Por los leones podemos poner, ¿no? Pero hasta ahí ya entendemos que está en voz pasiva. ¿Ya? Luego también el verbo puede presentarse en perífrasis verbales. Ya anteriormente habíamos hablado sobre la perífrasis verbales. ¿Qué son las perífrasis verbales? Aquí tenemos un breve chanchullo que dice que las perífrasis verbales son dos formas verbales, es decir, dos maneras en las que se presentan el verbo, uno al lado del otro, ya no con auxiliares haber, ni es, nada, no con los verbos copulativos, sino otros verbos comunes y corrientes. ¿Cuáles son? En este ejemplo vamos a identificar que las perífrasis verbales pueden ser esto. A ver, vamos a reconocer primero nuestro sujeto y predicado, porque es necesario. Este es nuestro predicado y José es nuestro sujeto. ¿Ya? Y nuestro verbo será empezó, de empezar, a comer. Empezó a comer. ¿Ya? Aquí hay dos verbos. Verbos de empezar, pero ¿empezó a qué? Esta palabra, este segundo verbo, le da la verdadera significación al verbo. Y este es un respaldo, ¿no? Estos verbos están unidos por la preposición a. La presencia de ambos verbos están mostrando dos formas de presentar al verbo dentro del sintagma verbal. Pero son verbos comunes, ¿ya? Esa presencia de dos verbos, uno al lado del otro, forma la perífrasis verbal, ¿ya? Luego tenemos otra forma también, que es la locución verbal. Tenemos aquí, ¿ya? Te echo de menos. ¿Cuál es nuestro sujeto? Te. Obviamente nuestro sujeto yo, te. El te solo respalda la presencia de un yo, pero ese es nuestro sujeto. Y a partir del verbo, como siempre, es nuestro predicado, hecho de menos. Este es nuestro verbo elemental de echar y todo lo demás es un respaldo para la expresión del verbo. ¿Ya? Y entonces ahí podemos identificar que existen muchas formas de que el verbo se presente a la hora de ser reconocido el sintagma verbal. Ahora les estoy enviando aquí algunos ejemplos de oraciones en la que ustedes van a reconocer a qué tipo de núcleo o de qué forma se presentan los verbos en estas oraciones, ¿no? En la anterior lámina les he mostrado que ya se pone como un verbo de forma simple, de forma compuesta, de perífrasis verbal y locuciones verbales, etc. Entonces tenemos aquí 4 oraciones y en esta lámina tenemos 5 oraciones. Total 9 oraciones que espero ustedes me puedan enviar, ¿ya? Por favor, estoy esperando continuamente sus trabajos para que podamos hacer una revisión. Gracias, hasta una próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego.